Cultura Perú Podcast, la voz de la resistencia cultural del país. Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Soy Miriam Reategui, aquí en Cultura Perú TV, la voz de la resistencia cultural del país. Y estamos aquí en YouTube y en todas las redes para ustedes, amigos de todas partes del mundo. Ustedes quieren ver, los amigos de los amigos. Hoy día es 23, sábado 23 de mayo. ¿Y qué ha ocurrido esta semana? Solamente que Sánchez, Sánchez es el, Alberto Sánchez es el contendor y que va a la segunda vuelta de Keiko Fujimori. Ahora yo hago un llamado, porque evidentemente estamos entre la espada y la pared. Ahora yo hago un llamado a todos los grupos políticos. Son 38 grupos políticos. Se supone los 38 postulantes, ¿dónde están? Se fueron a la playa, desaparecieron, se fueron a Miami, les dio depresión. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con 38 de dos? Entonces sobran 36, de los cuales solamente López Aliaga ha estado él reclamando, diciendo y todo lo demás, lo cual me parece excelente, porque tiene que haber una oposición a esta señora Keiko. Y yo en ese sentido, aunque no he votado por López Aliaga, por muchos motivos, yo voté por otra persona, pero creo yo que es importante que él haya salido todo el rato a decir que las cosas no son como que por último la ha cuadrado a la Keiko. Y la ha cuadrado porque la Keiko no sabe ni hablar, ustedes ya han visto, ¿no? Ella no ni habla, ni esto, no tiene lucidez, no tiene luces, ¿no? Está buscando a gente de la farándula, ¿no? Y ellos estarán haciendo ahora como sus payasos ahí alrededor, porque no sé qué hace esa gente de la farándula verdaderamente políticamente. Sinceramente no sé, no les critico su trabajo como personas, pero sí a nivel político, porque es una deformación. Es justo se aparezcan para qué, para bailar con ella, para hacerle la comparsa, para decirle sí señoras, señoras, señoras. Eso está muy mal. Está muy mal porque ellos siempre se llaman artistas. Y hay artistas que artistas. Entonces, eso me parece muy mal de esas personas que se han unido a ella, ¿no? Para hacerle no sé, la corte, porque ella se cree reina. Entonces, pero esos otros 38 de los que yo hablaba, esas otras personas, Zaira Sánchez, todos deben estar unidos porque hay que controlar, hay que vigilar. Los votos no son un cheque en blanco, no son un cheque en blanco. Entonces hay que vigilar. Si sale Sánchez, igual. Hay que ver que verdaderamente cumpla con su plan de gobierno. Él tiene un plan de gobierno. Que no suceda como con Castillo. Es que Castillo lo que hizo fue, ya no le hago caso a nadie, todo chao. No. Todos tienen que ser aliados y no en el sentido de oposición para que no quiero que haga nada. No, para construir, para que todos se pongan de acuerdo y llamar al señor Sánchez y decirle, señor, aquí estamos, para no solamente sino para cumplir un plan de gobierno, para ponernos de acuerdo, para sacar al país de este sitio donde está en el hoyo por culpa de la Keiko Fujimori y su pentusa del Congreso. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso, nos unimos, pero no damos voto en cheque en blanco.
Si es que sale este señor Sánchez, si sale la Keiko, verdaderamente qué pena para el país, porque nadie la quiere, nadie. Entonces, debe salir Sánchez, y debe salir Sánchez con el apoyo de todos, pero no para regalarle la presidencia, sino para que sea un hombre que cumpla dentro de su plan de gobierno, que falta ajustar, de me lo he leído de cabo a rabo, falta ajustar, falta el cómo, cuándo, faltan aspectos económicos, y todo eso es importantísimo. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que hay que pensar y sobre todo convencerse. Hay que llamar a los otros líderes. ¿Dónde está Nieto? ¿Dónde está López Chao? ¿Dónde están todos que se están uniendo con López Aliaga? Pero entre todos, pero deben haber más. ¿Y dónde están los otros 30 y tantos? ¿Dónde están? Porque se han ido a su casa a dormir. Así quieren que se hace patria, desapareciendo y no continuando, porque una campaña se hace en 5 años. No solamente matando 3 meses para la elección, que me vean mi cara, nadie lo ve, pues. Y después me voy. No, así no es una presidencia, no es así. Hay que hacer patria. Y es caminar, saber lo que pasa en economía, en transportes, en la criminalidad, en seguridad, en corrupción. Y eso, este hombre va a necesitar ayuda. Sánchez va a necesitar ayuda de todos los políticos, todos ellos, que no son Keiko. Lo van a necesitar. Y bueno, ya hablé lo que tenía que hablar. Eso para mí es muy importante. Mi estimado José, el micro me parece que se ha soltado la cita porque estás así chirriando. Ahí está mejor. Ya. Ahora vamos a hablar de algo. ¿Qué es este tema de hoy día? El tema de hoy día es las escuelas de arte. Las escuelas de arte en Lima, porque no da el programa como para hacer todas las escuelas de todo el Perú. Ahora vamos a hacer Lima, y en el próximo programa vamos a hacer de todo el resto del Perú, que son varias escuelas de arte. Y en Lima tenemos 5 escuelas principales, importantísimas. Las escuelas de arte son el lugar donde los jóvenes pueden optar. Pero ¿qué pasa? Muchos padres de familia dicen, no, ¿cómo vas a seguir arte? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Insisten que van a estudiar. Las escuelas de arte tienen los 5 años de estudios aquí en el país, así es la normativa. Y son muy bonitas. Y no es verdad que no se pueda vivir del arte. Sí se vive del arte cuando los gobiernos comienzan a considerar que existe y hay que darle presupuestos. Por eso, acuérdate de estas emisiones. También exigamos que la cultura, el Ministerio de Cultura, las artes y los artistas sean considerados dentro de los presupuestos como seres, como personas sociales y como personas, como grupo. Son los médicos, son los ingenieros, son tantas otras profesiones. A ver, voy a cambiarme de anteojos porque si no, no veo. En el Perú, estudiar arte sigue siendo un acto de resistencia. Miles de jóvenes sostienen la música, la danza, el teatro y las artes visuales, pese a la invisibilización
En Lima, la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes continúa formando. Entonces, ahí tenemos el videíto de Bellas Artes. ¿Ya? Por ejemplo, la Universidad de Bellas Artes. La Universidad de Bellas Artes, el centro de Lima, continúa formando pintores. Sí, puedes poner, vas a concesionar, ¿o no? Vas a hacer el video, ya. Entonces, sobre lo que yo hablo, o con el video solo, y después ya continúo, ya, ok. Entonces, primero, para no hablar yo tanto, aquí el técnico me dice que primero va el video. Vamos a escuchar y vamos a ver. En el Perú, estudiar arte no es solo una elección, es un acto de resistencia. Miles de jóvenes cada día sostienen la música, la danza, el teatro y las artes visuales. A pesar de la invisibilización, a pesar de la falta de apoyo, a pesar de todo. En Lima, la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú sigue formando creadores. Por sus aulas pasaron Julia Codecido y José Sabogal, padres del indigenismo. Los surrealistas Víctor Humareda y Gerardo Chávez. Más la inolvidable Tilsa Suchilla, una de las voces más potentes del arte contemporáneo peruano. En el teatro, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático continúa forjando intérpretes que hoy brillan en cine, televisión y tablas. Andrés Silva, Leonardo Torres Descalzi, Aide Cáceres, etc. La Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas mantiene viva la danza peruana. Allí, la maestra Victoria Santa Cruz creó el Conjunto Nacional del Folclore, un movimiento que transformó nuestra escena popular y llevó la danza afroperuana al mundo. La Escuela Nacional Superior de Ballet, con más de 55 años, forma bailarines bajo la rigurosa técnica Vaganova, perfeccionada por Agripina Vaganova. De esta tradición surgen nombres esenciales: Olga Shimazaki y Grace Kelly Cobian, hoy directora de la institución. Y en la música, la Universidad Nacional de Música sostiene la excelencia académica. Allí se formaron el tenor Juan Diego Flores, Seiji Asato, Juan José Chuquisengo y compositores como Enrique Iturriaga, José Valcárcel, César Bolaños y Raúl García Zárate. Estas escuelas existen porque sus estudiantes y docentes no se rinden, porque, aún sin infraestructura, sin financiamiento y sin visibilidad, siguen creando, siguen resistiendo y siguen creyendo en el arte, como destino y como país. Ya, las escuelas en general, este video es ilustrativo, porque está hablando también de quienes egresaron, quienes los que han salido, que han sido geniales, ¿no? Entonces tenemos un paraje bien grande de arte plástica, ¿no? Julia Codecido, José Sabogal, ellos dos crearon, por ejemplo, el indigenismo. Y los surrealistas, Víctor Humareda, Gerardo Chávez, me encanta Gerardo Chávez, siempre fue un triunfador, y él creó un museo del juguete ahí en Trujillo, en Trujillano, genial, y la gran Tilsa Suchilla la conozco bastante, porque cuando Arturo Porcuera, el poeta, hizo el Arca de Noé, escribió ella fue la ilustró un libro maravilloso que tengo ahí. Toda no es delirante, no es delirante, es el poemario de Arturo Porcuera, excelente, y Pizza lo ilustró excelente, una gran pintora. Ellos todos han sido fundamentales en la Escuela Nacional de Bellas Artes, profesores. Es decir, cuando un pintor siembra, hace tendencia y no solamente está copiando o refiriéndose a otras culturas, ellos todos hicieron tendencia. Entonces eso es muy interesante porque el arte crea,
crea una secuela de estilos. Luego tenemos en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Ahí estudié yo, el teatro siempre fui primero, pero ahí estudié yo actuación. No creo que José Salonal sea menos pintor por todo lo que es y lo que ha hecho, porque tenía título de la Escuela de Bellas Artes. No, los artistas no porque tienen maestros. Los artistas no tienen tradición del arte. Los artistas transforman. Entonces no es la escuela, no es el título, no es el papel. Gerardo Chávez ha puesto el montón de parte del público. Entonces, igual de manera, nada puedo subir puesto un montón de plata. Yo conocía a Humanera, hice un corto de Humanera que nos dirigió excelente. Yo conocí donde vivía, era un corto que era como que un pintor encontraba su musa. Yo hoy, hicimos todo eso por el centro de Lima. Es un corto maravilloso, en blanco y negro. Aunque dónde estará, no lo sé, porque Felipe Buendía era todo y a veces extraviaba las cosas, ¿no? Pero Humanera era muy especial, muy especial. Nos hicimos amigos en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y él me enseñaba sus pinturas, etcétera. Y me decía que le compraba la pintura. Lo que pasa es que los artistas siempre son explotados en sus inicios antes de ser muy famosos, ¿no? Y aunque lo sea, hay gente que le compra sus cuadros y luego los revenden. Eso sucede en general. Igual pasa a los actores. A los actores los hacen trabajar y después, por A, B, C razón, van bajando el sueldo, hasta que después reciben menos de lo que habían acordado. Entonces los contratos tienen que ser leoninos, y no estos guionogravos, etcétera, porque se parte de la desconfianza. Entonces solamente pocos lugares son serios para con el arte y los artistas, pocos lugares. Un señor que le compraba sus pinturas así, ¿no? Bajísimo. Y luego él se iba a Europa y las vendía. Y eso ocurre. Las escuelas de arte no enseñan, lastimosamente, porque el Estado no apoya. ¿Qué marco tienen de venta los artistas en general? ¿Cuál es su lugar de exposición? ¿Cuántos teatros de ballet hay aquí en el Perú? ¿Cuántas galerías para exponer y vender hay aquí en Lima? ¿Cuántas salas de conciertos con acústica buena hay aquí para todos los músicos que salen de la Universidad Nacional de la Música? ¿Dónde tocan esos músicos? En matrimonios han estudiado 6, 7 años, 12 años en el caso del piano, para que no haya pianos en la ciudad. Pianos para hacer conciertos. Entonces todos se van. ¿Qué hago con algo que le di tanto tiempo? Porque el arte necesita tiempo, ensayo. Si no tengo dónde ir, dónde exponer. Acá hay una sola Orquesta Sinfónica Nacional del Perú para 30 millones de habitantes. Una. Cuando debería de haber una en cada distrito para que todos los músicos tengan dónde tocar. Una. ¿Qué es eso? Es una vergüenza. Pero que no le da vergüenza al Perú, al Ministerio de Cultura, a todo el Estado, a esos ladrones del Congreso. No es posible. Bueno, continúo con las escuelas. Yo me sulfuro, discúlpenme, me sulfuro. En el teatro, la Escuela de Arte Dramático,
¿Dónde están los teatros para que todos los que salen de las escuelas, dónde están? Esos teatros no hay, no los veo. Tienen que estar postulando entre 80 que quieren el británico, entre 80 que quieren no sé cuánto, y mandan sus postulaciones como volantes, porque ahí entrevistábamos a Cabrera, por ejemplo, que es un director, ¿no? A Francisco, es un buen director de teatro, es un hombre dedicado al teatro, y él decía, ¿no? Tengo que hacer tantas solicitudes a todos los lugares para que alguien me dé el teatro. Entonces me parece terrible. Bueno, en el caso del teatro ha salido Andrés Silva, Leonardo Torres, Descalzi, Aire Cáceres, bueno, hay un montón, ¿no? Unos en la televisión, otros en el teatro, otros en el cine, en fin, pero no hay lugar para que haya un buen teatro y solamente está reducido a Miraflores. Y eso da cólera, porque no puede ser a un solo distrito. ¿Cómo hace el de Caraballo para ir a Miraflores? ¿O cómo hace el que vive no sé, por Punta Hermosa para ir a Miraflores a ver una obra de teatro? ¿Ah? No entiendo. Por eso el arte no se difunde. Y comienza a concentrarse Barranco y cuando chiquito, Miraflores, ya se acabó. No hay. Qué horror. La escuela de folclore. Bueno, eso tiene más posibilidades. Como es popular, entonces los chicos se ponen a bailar donde pueda, donde hay espacio, a veces en los parques. Pero ¿cuántos salen especializados de la Escuela Nacional de Folclore? Un montón. Los grupos que salen, la Escuela Nacional de Folclore tiene grandes espacios muy bonitos, pero no los vemos, pues, porque no hacen tampoco presentaciones, muchas presentaciones. Así hay que incentivar a los jóvenes, las mismas escuelas tienen que decir, vamos a hacer muestras acá, muestras allá, las escuelas tienen que ser alternativas. Las escuelas tienen que hacer cada año una exposición de cómo van en avance. Yo no conozco todavía nada de que me haya mostrado a mí, bueno, no lo sé, o no hay pues medios de comunicación que lo digan, de que en la Escuela Nacional de Música, a ver cómo andan los violines. Un concierto de violines con chelos, con eso. A ver, qué belleza sería. Pero no, la escuela no sé, solamente nosotros enseñamos nada más y después los alumnos que se vayan donde quieran. ¿Y cuántos jóvenes yo veo en la calle tocando su cello, tocando su violín, tocando su guitarra? ¿Dónde más van a tocar? La calle la tienen que usar. Y todavía encima tienen un serenazgo que dice, no, 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 acá no pueden usar, yo te quito el violín. A ver, como si ellos supieran cuánto cuesta cada una de esas cosas. Un horror. Entonces, ¿cómo es posible? La Escuela Superior de Ballet, otra. Yo conozco a la Olga Shimazaki, que fue la del movimiento para formar la escuela. Yo cuando era muy jovencita, a mí me quisieron poner, no me quisieron, el maestro Rostov, yo me fui a hacer una prueba tendría yo cerca de 20 años, me hice una prueba con ellos de movimiento porque ya había estado con Trudy Kressel, una bailarina con danza moderna. Y al hacer la prueba, él me dice, vas a venir a ensayar junto con Olga Shimazaki y con varias que habían allí, porque estás bien para integrar un conjunto de ballet. Y yo, esas cosas solamente ocurren en la juventud. Dije, ay, pero ¿qué voy a hacer? Todos los días 6 horas. Ay, pero si te era joven, no tenía nada, ¿por qué no lo hice? En este momento yo sería una bailarina, pero bueno, mi elección era, ¿no? Que el teatro, que el amor, que la no sé cuánto, que para acá, que la juerga, que la bohemia, porque así piensa uno a veces. Pero Olga Shimazaki sí continuó
Y efectivamente, la Escuela Nacional de Ballet tiene 55 años ya fundada. Imagínense cómo pasa. No saquen cuenta, por favor, de mi edad, ¿ya? Pero tiene ya 55 años de formada. Y la Escuela Nacional del Folclore no la voy a olvidar nunca porque la fundó Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz fue una mujer extraordinaria. Y cuando ella fundó la escuela, yo era muy amiga de ella también. Vivíamos en el mismo edificio. Y ella me dijo un día, Miriam, quiero que seas mi profesora de expresión corporal, precisamente porque estaba en danza contemporánea. Yo le dije, ya, Regio. Me llamaron para otro trabajo también y tuve que dejarlo. Me dolió en el alma. Pero cuando formó el Conjunto Nacional de Folclore, entonces yo le dije, quiero pertenecer al conjunto porque me encantaba, ¿no? El baile negro, ¿no? Qué lindo. Y él dijo, no, por dos motivos. Primero, porque me dejaste. Y segundo, porque eres blanca. Aquí solamente entra... Miren cómo me discriminó la Victoria, pero la adoré toda la vida. La adoré toda la vida. Una gran mujer, una gran artista, una luchadora, con metodología, con todo triunfó. La adoraré siempre. Y ya he hablado de las escuelas de una manera ligera, ¿no? De la Escuela Nacional de la Música, ¿saben quiénes han salido de allí? Estudiaron el tenor Juan Diego Flores, Seiji Asato, yo trabajé con él en De Burlas y Amores. Él es director de orquesta, es compositor, es músico, es una persona maravillosa que todavía sigue en la escuela, tengo entendido, en el conservatorio, ¿no? Y trabajé con él y él dirigió en ese momento un ensamble de 8 músicos para esta obra de Burlas de Amores que hicimos en el Parra del Riego en el museo, ¿no? Allí que está en Girón Camaná, que auspició la Católica y el Centro Cultural de España, ¿no? Muy hermoso, fue y esas partituras eran algo que había estado como de 400 años ahí escondido no me acuerdo el nombre del compositor, pero trabajamos maravillosamente bien con Seiji Asato. Luego Juan José Chuquisengo, otro gran compositor, y otro gran músico, y compositores como Enrique Iturriaga, José Balcácer, César Bolaños. Trabajé 10 años con César Bolaños en el Instituto Nacional de Cultura. A veces cuando uno es muy joven uno no sabe los valores que tiene al costado, pero éramos muy amigos y él trabajaba todo lo que es la música junto con Aurelio Tello. Es decir, mi fortuna, yo no tengo dinero, pero la fortuna que tengo de haber conocido a grandes artistas peruanos, pero grandes, grandes, como haber conocido en el mundo también, eso es la mayor fortuna que yo puedo tener. Y no me quiero poner sentimental porque si no comienzo a llorar. Pero el Aurelio Tello, a quien adoro también, ¿no? Un ser maravilloso. Todos esos años trabajamos juntos. Ellos eran encargados de la música. Y por supuesto Bolaños era el director de todo el área de música. Ellos eran 4. Raúl García Zárate, imagínense, Raúl García Zárate también ha estado en el conservatorio. ¿Y quién no sabe esa música maravillosa, folclórica que tiene y de cómo toca la guitarra? Una maravilla. Ay, mis queridos amigos, hoy estoy hablando de la música y voy a seguir hablando de la música porque dentro de un ratito después de un bloque comercial pequeño, vamos a tener aquí a Rodrigo Raez Reategui, un músico y compositor
que se las trae. Él es de rock, él es de música urbana, él también es de música clásica. Es un joven que ha estudiado todos estos géneros y ha participado, ha ganado becas, en fin, después voy a leer su CV un poco, pero este músico es un músico muy adentrado en el país y quiero que ustedes lo conozcan dentro de un rato, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos. Una pausa. La voz de la resistencia cultural del país. ¿Se importó o no se importó? Sí, debería, ojalá se pueda. Ya. ¿Ya estamos en el aire? Ajá. Ya. Hola, Rodrigo, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Aquí estoy. Gracias por la invitación. Y Rodrigo, así, acá tenemos ¿a cuál? Perdón, me he olvidado mis apuntes que los dejé. Ay, 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 ay. Tengo mis apuntes de lo que vamos a hablar de la... Aquí tenemos a un rostro ¿de quién es? De Chopin, Brahms, de de Brahms, de Brahms. de compositor ruso. Una vez yo me puse en Facebook una foto de perfil así, y me tomé una foto de perfil y puse Ah. Alexandre Dropoinova, maestro ruso de canto. Parecía, Ya, ok, ay, cuánto gusto de tenerte aquí, ¿no? claro. Ah, El gusto es mío. como músico. Voy a leer un poquito su CV de Rodrigo, ¿no? Rodrigo Raez es músico, compositor, multiinstrumentista y comunicador audiovisual peruano, que ha egresado de la Católica como comunicador, ¿no? Y también ha estado trabajando en la Católica como músico también, con el maestro. Con el profesor de Luque, Fernando de Luque. Claro, con el Claro, él ha sido director del conservatorio. Él me llamó para dictar un curso de composición musical para musicalización de video en la carrera de comunicación audiovisual. Para los que Ah, salían como cineastas también tuvieran criterios de composición musical, ¿no? Criterios básicos de composición musical claro. a la hora de usar la música como un apoyo para el lenguaje audiovisual, pues, ¿no? Ajá, ya. Y lo dirigía ese curso el profesor Fernando de Luqui, director del conservatorio, maestro excepcional, ¿no? Ya, claro, Ex director claro, del conservatorio, ¿no? Pero claro. bueno, varios años fue director. Ajá. Y tiene una destacada trayectoria en la música, el teatro y la producción audiovisual. El teatro, quiere decir que has compuesto para el teatro. Si nos podrías hablar un poquito Claro, bueno, al qué comienzo, significa. como tengo una familia, ¿no? Que es solamente de artistas, bueno, Yo. mi hermana, mi mamá, ¿no? Mi hermana Rebeca, ¿no? Mi padre, en paz Ujú, descanse. mm, Ellos pues estaban constantemente, el diálogo artístico era constante en la casa, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de ellos se dedicaron al teatro o a la escritura. Yo me dediqué a la música, ¿no? Porque me parecía la más abstracta de las artes, ¿no? Creo que el teatro también me gustaba, pero me parecía ya muy dramático, ¿no? Que estaba como dentro de mi cabeza, trataba de buscar un tipo de arte que fuera más que fuera más abstracto, que no necesitara tanto de palabras, ¿no? Entonces por eso me dediqué a la música, pero así empecé también con el teatro, pues, ¿no? Musicalizando las obras, tus obras, musicalizando las obras de Rebeca. Bueno, en realidad empecé con las obras de Rebeca, ¿no? De mi hermana claro. Rebeca, ¿no? Ajá. La primera fue la Tempestad, ¿no? Que fue de Shakespeare,
Después Ya. estuvo la experiencia de Don Juan Tenorio, que fue muy bonita. Esa Ujú. experiencia estuvo increíble, ¿no? Porque ahí ya tuve la posibilidad de también investigar con música española del siglo XVI. Ujú. Después también he tenido grandes momentos con Efraín Aguilar, también me llamó un tiempo para el Teatro Canut para hacer su versión de Marat Sade, que me pidió ahí que hiciera Ay, que una la música tan adaptación, hermosa. ¿no? Una adaptación de la música de Kurt Weill, ¿no? Ajá, Bueno, era el compositor de esa obra de Peter Brook, ¿no? de Peter Brook. Y la versión de Peter Brook es buenísima, pero él me pidió específicamente, Efraín, ¿no? Que hiciera arreglos especiales para la obra, ¿no? Y hice tal cual la música de Kurt Weill la traduje al piano, al corno francés y a la guitarra, ¿no? Qué E bonito. hicimos una versión ahí en el Teatro Canú que fue muy bonita, ¿no? De Marat Sade, porque incluso es una versión cantada con más de 50 personas en un momento de la obra, ¿no? Ujú. También les dirigí el canto a los actores. Después también otra experiencia bonita también fue en Arangua, otra vez con Rebeca, con la obra Leonce y Lena. No Ya, me acuerdo el autor alemán, sí. pero era teatro del absurdo y eso ya fue todo con piano y lo hice como un poco como un piano tipo honky tonk de cabaret antiguo, lo hice la música, ¿no? Ahí más que todo influenciado por lo que es la música también eh, norteamericana de los 40, ¿no? Ah, qué El bonito. piano de este turururún, turún, turún, Ah, ya, ya. turururururún, turún. Ahorita no me acuerdo. Joplin, así Ya, es el pianista ese, ¿no? ya. Compositor Joplin, también influenciado por Joplin. Y bueno, y una serie de experiencias con teatro en la música, muchísimas para contar, ¿no? La última ya que fue casi teatral y que fue una experiencia muy bonita ya fue con Pauchi Sasaki, ¿no? Que fue en el violín Pauchi Sasaki. Ella hizo un espectáculo en la cual trajo gente de diversas partes del mundo. Trajo una compañía norteamericana que era de dos esposos que eran danzarines increíbles. Trajo una mujer de Corea también que hacía teatro con máscaras, era ¿Era alucinante. Muru? ¿Muru? Muru, Muru. el espectáculo Ah, Muru. claro, extraordinario espectáculo. ¿Y ahí estabas en el Extraordinario. piano o en Ahí dónde? estaba en el piano, en la percusión, en varios instrumentos, porque también incluso toqué el hand drum. Ah, ya. Ay, Ese que tan lindo es el Han. ese que se Ah, toca, ¿no? Así. Ese también lo toqué el hand drum, ¿no? Sí, no, fue una linda experiencia. Pauchi me tenía mucha confianza para que toque varios instrumentos, la acompañe en varios instrumentos, porque Pauchi es una orquestadora, ¿no? ajá. Ahora Pauchi ya ha evolucionado increíble, ha empezado ella es ahora discípula de Philip Glass, ¿no? Ya. Se ha metido al grupo de composición de Philip Glass. Philip Glass es uno de los compositores contemporáneos más importantes de Norteamérica, ¿no? Ya, ya. En este momento. Ha compuesto la música además para muchas obras. Por ejemplo, esta que es con Edward Norton, que es la del mago. Ah, ya, No me ya. acuerdo El cómo se llama esa película. ilusionista, creo, ¿no? El Sí. ilusionista, ya. Ajá. En esa película, por ejemplo, la música es de Philip Glass. Ya, ya, La ya, música ya, es de ya. Philip Glass. Y Ajá. Philip Glass la identificó a Pauchi. Pauchi creo que postuló también a su grupo de compositores y está con Eh, él ahora, ¿no? Genial. Componiendo y todo. Y ahora Genial, está la haciendo, Pauchi. está Y haciendo la Pauchi ha obras para piano intervenido y electrónico. La vez pasada escuché, o sea, piano intervenido es cuando agarran y entre las cuerdas del piano, ¿no? Porque el piano tiene las cuerdas así como la guitarra también, ¿no? Las Ajá. tiene así como, pero las tiene pues así horizontal, ¿no? Y un Ah, martillo las va golpeando, ¿no? ajá. Entonces, cuando tú haces un piano preparado, a veces colocas un tornillo entre dos cuerdas, ¿no? Ya. Entonces ya no suena tanto así, sino suena medio... Ya tienen sonidos diferentes, como buscando texturas. Y Pauchi ha hecho una composición para piano preparado y fondo electrónico. Entonces, mientras Es ocurre el una piano, locaza. los sonidos electrónicos. Ha evolucionado bastante. Qué Me dio mucho linda. De gusto. cuando yo la conocí a la Pauchi, a ustedes los incluí en el teatro. Me acuerdo con una obra que se llamaba Una mujer en telarañas, ¿no? Esa fue pues, con Telarañas, Elena sí, Guamo, ¿no? esa Esa fue en la Alianza Francesa. en la Alianza Francesa.
y estaba ahí Inkeri Petrossi en el Inkeri cello. Petrossi, que es la sobrina de No, Petrossi, hija, más importante que eso, es hija de Annika Petrossi, de Annika, el cello número uno de acá del Perú, ¿no? De la claro. Orquesta Sinfónica Y Nacional, también todo. Petrossi, su tío, que es el que fundó, O la Orquesta Filarmónica, creo. el que hizo lo ¿Ah? posible la Universidad Nacional de la Música. Ah, mira, Claro, ya, claro, Francesco Francesco Petrossi. Petrossi, sí, Y me claro. acuerdo que estaban ustedes Pero todavía buenísimo, Maes. jovencitos y Pauchi y tú, ¿no? Tú en la guitarra, Pauchi en el violín y ella en Y el Inkeri en el cello. cello, claro, Fue claro. una composición que hicieron los tres, una cosa maravillosa, Composición colectiva, sí, fue una entre los tres. composición colectiva maravillosa, divina. Qué pena que en ese tiempo no se podía grabar, no había suficiente instrumental, ¿no? Como para que uno maneje ahora con un Uno celular, no, haces todo. en esa época uno no alucinaba Uno no, tanto la grabación. no, Ahora no, grabar se ha vuelto pues una sí, ley, es ¿no? De una todo. ley, Pero en esa claro, época pues ¿no? uno se relajaba, ¿no? Y Además era contratar a un videasta que te filme la obra, ¿no? O claro, sea, en esa época sí, tenías que contratar a alguien, había pues, que ¿no? Que tuviera contratar su a cámara, alguien, y te sí, fuera a hacer la edición, todo, pues, ¿no? todo ese tema. Y luego con Pauchi la he tenido también, la hemos tenido y conjuntamente contigo también. Bueno, tú el compositor en Don Juan Tenorio, pero ella ha trabajado unas 2, 3 veces en Don Juan Tenorio también con nosotros y me alegra mucho que haya toda una generación de gente, músicos, pero buenos músicos, ¿no? Y que, como ustedes, que han perseverado a través del tiempo. Y bueno, esa ha sido tu experiencia en el teatro, que es muy diferente de tu experiencia. Tú has tenido también am, becas, has ido Claro, la fuiste a primera beca que España, tuve ¿no? fue a los 17 años con Ah, una composición en piano, ¿no? Un vals en ya, piano, que lo presenté para un concurso que se llamaba La Ruta Quetzal, que era un viaje de estudios con estudiantes de todas partes del mundo, ya. de España, de Europa en general, de Ujú. cada país de Europa, al menos había un representante, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Australia, de todas partes del mundo, eran 300 estudiantes, más de 300 Qué estudiantes. bonito. Y Mm, nada, gané la beca por esta composición entre 5 peruanos, yo era el único hombre, el resto eran mujeres nomás. Y nada, fue un mes y medio de viajes por toda España, ¿no? Y la beca incluía otro país que haya sido parte de la influencia pues de España en la época de la conquista, ¿no? Y en este caso fue Bolivia, y el tema fue las misiones jesuíticas de la Chiquitania, que es la zona de la selva jesuita de Bolivia, mm, donde hay iglesias de madera del siglo XVIII todavía conservadas, hay de 1700 tanto. ya, Hay iglesias de madera, que como ya. es una zona donde no hay termitas, no hay nada de ese tipo de cosas, la madera se conserva. Entonces son iglesias antiquísimas. Es una cosa que todo el mundo debería ver porque son una belleza esas iglesias. Y es impresionante que tengan ya más de 400 años, pues, ¿no? Ya casi 300 años, pues, ¿no? Ya tengan 300 años las iglesias estas y nada, sigan igual de conservadas, ¿no? No, Entonces y, era bien bacán eso. Y la segunda y, beca ya fue con un curso de composición electrónica, ¿no? Un curso de composición ya, electrónica. Allá en el Museo Reina Sofía de España, el museo que tiene pues Picasso, tiene el Guernica de Picasso, tiene varios Dalís, es un museo increíble. Pero ahí ah, tienen un laboratorio, que es el Laboratorio de Investigación Electrónico Musical. En ese laboratorio, ¿no? Desarrollan mucho tipo de composición contemporánea. ya, Y tienen tipos de residencias también para músicos, compositores que convocan en el mundo para que vayan y se encierren en ese laboratorio y hagan composiciones innovadoras, ¿no? Innovadoras de electrónica musical, ¿no? Y bueno, era un curso de composición electroacústica por ordenador, así se llamaba, como le llaman ellos, ordenador. Y nada, fue una linda experiencia también porque pude contactar con grandes compositores argentinos, ¿no? Como Spadaccini, hay un compositor argentino, presten atención a Spadaccini, Emiliano Spadaccini. Él es un tremendo compositor argentino de música clásica, de otro level, buenísimo, mejor que yo. A ver, que claro, mucho. Claro, ya. que- Ah, y increíble. bueno, entonces en toda esta experiencia también has trabajado
aquí quiero terminar de leer un poco tu Mi currículum, experiencia. tu experiencia, ¿no? Cuentas con un Distinction Diploma de la London College of Music y has sido becado por el Ministerio de Cultura de España, etcétera. Ha compuesto y musicalizado más de 15 obras teatrales, además de formar parte de proyectos como El Hombre Misterioso Del hombre misterioso. y Rafo Raes y Los Paranoias. Ha desarrollado una carrera internacional realizando conciertos en Perú, Bolivia, Brasil, etcétera, fusionando música peruana e internacional en distintos idiomas. En el ámbito audiovisual es bachiller en comunicaciones, como ya hablamos, ¿no? También ha trabajado en publicidad y ha sido, ha trabajado como editor realizador y docente en instituciones como la Cibertec, Canal N y la Universidad Católica del Perú, de donde él es egresado, ¿no? Y aquí él él aquí nos ayudó con este estudio. Él fue el que instaló este estudio aquí del podcast y nos ha ayudado mucho en el contenido y también en el diseño del contenido, en el diseño de cómo puede ser un podcast, lo cual estoy muy agradecida, ¿no? Un placer. Porque yo creí que hacer un podcast era que todo el mundo estaba con su Claro, una cosa así, ¿no? ¿no? Bueno, claro, tú alguna vez me comentaste ves, que querías una radio por internet, Ajá, entonces la cuestión era que ahora así con todas es. las facilidades tecnológicas que tenemos, que se han abaratado bastante costos en cuanto a Ajá, adquisición de cámaras, adquisición de equipo técnico, que antes era mucho ya. más caro e inaccesible, ¿no? Porque era solo exclusivo de los canales de televisión. Internet creo que ha creado una democratización general para todo, ¿no? Puede ser tanto para lo audiovisual como para también la música, ¿no? En la música también hay Claro. una especie de democratización, pero también ahora uno tiene que saber ser más selectivo también para encontrar la información exacta y saber exactamente qué es lo que está buscando, ¿no? Porque también hay mucha información lanzada así nomás, ¿no? Sin mucha Mm, investigación o sin mucho contenido. No, entonces pasemos a un lado más profundo, a Claro, un lado más profundo en que ya yo no conozco mucho, pero que él nos puede dar también los oyentes, nuestros oyentes y nuestros los que nos más que nos oyen, los que nos miran, ¿no? Es de todas partes, en el Perú y también nos miran en Estados Unidos, en Francia, en un montón de sitios donde nos miran. Entonces, pero también deben estar, muchas personas no saben cómo es la música. Háblanos un poco de cuál es, tú alguna vez te he escuchado decir, claro, un buen músico tiene que saber si eres, porque uno no entiende, por ejemplo, el rock. El rock es algo que a mí me fascina, me fascinó toda la vida, sí, claro. ¿no? Y yo empecé a escuchar primero a Elvis Presley, pero cuando llegaron los Beatles, se me acabó el Todo cambió. mundo y yo me volví fanática total a punto de llorar cada vez que escuchaba. Entonces, ¿qué era el encanto? ¿Y por qué? Y entonces, un día, hace tiempo, conversando contigo, es que hablábamos que también la música clásica eh, tiene una base, es decir, los músicos saben de música clásica, los o han escuchado o hay una descomposición de Bach para componer o de Beethoven. ¿Cómo es esa conexión que no logro entender? Bueno, yo creo que ante todo, para ser un músico, para lograr profundizar en la música, lo primero es que uno tiene que ser un melómano, ¿no? O sea, tiene que ser un verdadero fanático de escuchar la música y de explorarla dentro de todos sus géneros, ¿no? O sea, tienes que tener un deseo de encerrarte a escuchar la música para analizarla, no solamente tenerla como un fondo, sino también sentarte a tomar un tiempo de análisis. ¿Por qué me gusta este tema, ¿no? ¿Por qué me gusta esta banda?
por ejemplo, un músico, se nota que un músico es, por ejemplo, a mí me pasó que una época yo descubrí el Led Zeppelin, estoy hablando de hace años, ¿no? Pero cuando yo descubrí mi Zeppelin ya en mis 20 años, ¿no? Cuando estaba fascinado con el rock y descubrí que Led Zeppelin era una banda increíble, ¿no? Yo me acuerdo que me encerré un año solamente escuchando solo Zeppelin, solo escuchaba Led Zeppelin ese año, solo escuchaba los discos de Zeppelin, escuchaba y escuchaba y escuchaba solo los discos durante un año, solamente escuchando esos discos. Y eso fue una escuela alucinante porque empecé a descubrir cuáles eran sus fórmulas de composición, qué eran lo que solían hacer y qué era lo que funcionaba dentro de ellos. Decía, seguro que ahora, ya en un momento ya, ¿no? Que uno sigue escuchando, dice, seguro que ahora explota la composición y ¡pum! Explotaba, ¿no? Entonces uno ya se va dando cuenta de cuáles son los recursos que tiene también la banda, ¿no? Y dices, ¿no? Entonces hay bandas que creo que son más infinitas porque sus posibilidades de recursos son mayores, como los Beatles. Los Beatles marcó un cambio porque creo que todos los músicos saben que los Beatles fue algo diferente, ¿no? Los Beatles fue algo totalmente diferente. Lo anterior había sido bueno, pero muy rítmico, quizás algo naif, pero los Beatles le dieron como un nivel superior a la música, le dieron como le dieron un carácter de música seria al rock, de música analizable también. No solo por los arreglos de orquesta que hacía George Martin, ¿no? El que le hablan, el que dicen que es el quinto Beatle, ¿no? George Martin. Sino por el mismo criterio de composición de ellos, que también eran melómanos. Ya. McCartney le encantaba escuchar Bach, le encantaba escuchar Beethoven, lo mismo con Lennon, ¿no? No sé qué tanto será la historia de Harrison, pero Harrison, al menos en la mitad del tiempo que estuvo con los Beatles, empezó a experimentar con la música hindú, ¿no? O sea, había algo de pasión también de ellos con la música y con sus gustos que los llevó a tratar de plasmar esas influencias en el mismo rock, ¿no? Entonces, en esa fusión crearon un rock único y elevaron la categoría, ¿no? La elevaron. ¿Sí? Un momentito, sí. No te escucho, hay ruido, ya. Ya. ¿Y el videíto dónde está? ¿Está el video o todavía no? Bueno, todos los videos están ahí, pero de repente lo que se tiene que hacer es lanzar un comercial para poder poner los videos y después ponemos los ejemplos musicales, pero si quieres sigamos conversando de otra cosa. Sí, creo que lo que tenemos que conversar ahora, yo quería preguntarte justo cuando comencé a sentir un ruido. Claro, la música es eso. Entonces la aproximación del músico es a partir de eso, ¿no? De una escucha seria, ¿no? De la melodía y ya hay mucho de prueba también y de inspiración. Hay un momento, yo creo que en el momento en el cual tú también ya tienes absorbidas bastantes melodías y bastantes recursos de composición, naturalmente te empiezan a nacer las melodías. ¿Y cuáles serían tus mayores influencias? ¿Cuáles son tus influencias? ¿En qué te inspiran? Los Beatles es una influencia determinante, ¿no? Porque ellos fueron como el non plus ultra de no han sido superados, además creo, en cuanto a fusionar el rock y darle una orquestación de instrumentos clásicos, pero de manera pertinente, equilibrada, ¿no? Hasta con locura, ¿no? Porque incluso los Beatles no solo hicieron eso, hay temas que meten la orquestación, pero también meten ruidos electrónicos y meten cintas al revés, ¿no? Como Benefit for Mr. Kite, es un tema de Lennon que mete una cinta que está al revés, ¿no? En medio de la canción. O algunas canciones que grababan un solo, ¿no? Y en la cinta la ponían al revés, entonces el solo sonaba y la ponían encima, ¡boom!, de la composición de rock. Ese tipo de primeras investigaciones en estudio, las primeras investigaciones en orquestación, pero bien hechas, con un verdadero arreglista que era George Martin, el quinto Beatle, ¿no? Y también sus influencias, su criterio musical, ¿no? Porque incluso los Beatles desde su primera canción son buenos. Pues. Son buenos. Desde Love Me Do, que es así, sí. Love Me Do, oh, Love Me Do. Esa canción es bien sencilla porque mira, acá son 2 acordes nomás, es sol y do. Ya. Love, love me do, you know I love you, I'll always be true. So please
me do. Oh, love me do. Son Claro. dos acordes nomás. Puta, pero es una canción de puta madre, agradable. O sea, digamos, tenían mucho criterio melódico. Y la melodía también es la base, digamos, principal que une a la música en general. Una bonita melodía, nadie puede escapar de una bonita melodía, ¿no? If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Y eso lo captaron los Beatles, ¿no? O sea, la melodía es la base de la música, la melodía es lo que esto, ¿no? Lo ¿Y qué que es la origina la armonía? belleza principal de la música, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Por eso es que la gente no sabe por dónde está la cuestión de que dicen, Bad Bunny, ¿qué pasa con Bad Bunny? ¿Qué esto? ¿Por qué no es buena? No hay melodía. Es una cosa rítmica, muy, muy elemental. Y se puede hablar lo que quieras sobre eso y hacer cualquier canción y hablar de lo que quieras. Como que estamos ahorita en el podcast y todo va a pasar tranquilo aquí. No, entonces todo el rato es la misma cosa y entonces ya no hay, es el mismo criterio para todo. No hay variación. Los Beatles tenían variación hasta de canción en canción. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver una canción como Martha, My Dear, ¿no? Como, Martha, my dear, don't spend my days here", con I Am the Walrus, ¿no? I am me as you are, me as you are. Que es más rock, ¿no? O sea, los Beatles pasaron por todo tipo de variedad y no solo respetaban el género, sino respetaban la canción. Decían, esta canción es diferente, vamos a hacer un arreglo totalmente, ¿no? Por ejemplo, McCartney cuando llega con Eleanor Rigby, ¿no? Por ejemplo, esta canción, ¿no? McCartney llegó así, con esa canción así, como yo ahorita tocando la guitarra. Y George Martin agarró y le hace todo ese arreglo de cuerdas, ¿no? Ah, eso se llama composición, Eso se llama arreglos. arreglos. No, pero en este caso los arreglos de Martin, por eso yo lo llamo el quinto Beatle, porque los arreglos de Martin iban más allá. Los arreglos de George Martin a veces ya lo que lograban era darle un nuevo carácter, un completo carácter totalmente nuevo a la canción, ¿no? El tema, por ejemplo, el I Am the Walrus de Lennon, también Lennon llegó solamente con los acordes, ¿no? I am is you, is you, as you, as we are all together. See all the run like this, rubber guns, see all the fly. I'm crying. ¿No? Él llega con eso nomás. Pero ¿qué hace George Martin encima? Martin que era un genio para los arreglos, ¿no? Entonces le hace unos arreglos de orquesta increíbles. Y yo no sé, a veces todo lo consideran los Beatles, pero Martin es parte, yo creo, esencial de lo que fue ya su evolución en sonido, que incluso influenció en ellos mismos, ¿no? Porque ya McCartney después ha tenido una evolución interesante, armónica, ha seguido componiendo. Y no sé, creo que él incluso ha compuesto ya una sinfonía, ha compuesto McCartney, algo así, ya con arreglos orquestales, porque está en constante contacto también con George Martin, ¿no? Ya, Entonces eso es, pues, ¿no? ya. ¿Y Esa era qué cosa es armonía? La armonía es, digamos, la melodía es aquella cosa que sobresale más en la música. Y no necesariamente, mire, si yo toco esto, por ejemplo. No, perdón. ¿No? Que es una melodía bien sencilla de bajos. O sea, ahí la melodía la están haciendo los bajos, no los agudos. Entonces la melodía no necesariamente es la voz más aguda, sino es la voz que más sobresale.
Es la voz que más sigue, porque aquí el recurso es el movimiento. Como es la voz que tiene más movimiento, es la que más capta tu atención, ¿no? La otra se mantiene en algo fijo. Entonces, como es algo fijo, monótono, no llama tanto tu atención. Simplemente pasa a ser una cama. Pero el bajo, como tiene el movimiento, llama tu atención. Entonces esa es es la la melodía. armonía. Esa es la melodía. La melodía. La armonía es el contexto en el que se desarrolla esa melodía, origina también notas, origina también armónicos y notas que pueden ir con que pueden ir con esas notas de la melodía, que pueden acompañar esas notas de la melodía y hacerle cama, hacerle un acompañamiento, ir en armonía con ella, Ah, ya, ir ya, en ya. armonía con ella, ¿no? A ver, un ejemplo de armonía, ¿no? Ya, ese pequeño fragmento, ¿no? De Ajá. Bach. En ese pequeño fragmento, ahí existe varias cosas. Ahí existe la melodía, pero la melodía está haciendo el tarararara. Si alguien cantara, si le dijera a un cantante, "Oh, canta lo que acabas de tocar", el cantante va a elegir la melodía y va a decir tarararara, la, la, ra, ra, ra. Va a cantar eso, ¿no? Claro. Pero ¿qué hay atrás? Atrás hay otras notas. Entonces hay otra nota acá también, que es esta. Hay otra nota que está haciendo Ah. al fondo. Ya, 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 ya. Entonces, esa hay otra que está haciendo solo que como está en un registro más bajo, está más oculta, Ujú. pero está apoyando esa melodía, está apoyando la principal. Son notas de apoyo a la principal, no es una cosa separada. Está apoyando y le está impulsando a la vez. O sea, ¿no? Ahí ocurren varias notas a la vez, pero hay una que sobresale, ¿no? En este caso sí es lo convencional que es la nota más aguda, ¿no? La melodía acá está en la nota más aguda, pero las otras que acompañan tienen igual de importancia, porque incluso hasta le dan el carácter a la melodía, ¿no? Y Ahora, eso, sí. ahora yo creo que además, bueno, tú dominas la guitarra indudablemente. Y entonces en el caso de, mira, acabas de tocar algo totalmente melódico, armonioso, y es Bach, ¿no? Y Claro. entonces tú dices, qué bonito, y cómo eso, eso también podría ser en determinado momento transformado en un más moderno, en una música rock basado en eso. Claro. Qué lindo. No, por decir algo, ¿no? Ya, Por decir medio algo. salsa, ¿no? Entonces ya se puede salsear Bach y todo. Bueno, hay versiones así, han sacado una versión. Hace poco escuché una versión de salsa para Elisa de Beethoven, ¿no? Ya. Ya, ya. Entonces sí, sí, todo se puede hacer variaciones en la música, ¿no? Rítmicas, todo, melódicas, es un juego constante la música no es algo estático, ¿no? Se puede hacer versiones de temas de los Beatles, se puede hacer versiones de temas antiguos de la música clásica, se puede adaptar a nuevos ritmos, se puede adaptar al folclore de tu país, se puede hacer de todo en la música, ¿no? La cuestión es que sí se tiene que tener siempre un criterio de equilibrio, ¿no? De equilibrio a la hora de presentar, ¿no? La música, tratando de mantener aquellos valores originales, aquellos valores de la composición original, ¿no? Los valores de la composición original en Parelisa es la melodía, ¿no? Es una melodía tan conocida y tan bonita, ¿no? Que ya transformarla no te agrede mucho, ¿no? Pero hay temas que sí hay que tener mucho cuidado al hacerle arreglos o recomposiciones porque la esencia de la composición del tema de repente radica en algo que si se le quita, ¿no? Ya deja de ser el tema, Ya.
¿no? Algo, o de repente un cambio en el ritmo, en un tema de Bob Marley sí puede ser algo diferente, ¿no? Porque el reggae es algo que es lo que genera lo hipnótico, ¿no? Entonces cambiar un reggae sí puede ser algo que puede generarte otro tipo Mm, de de resultados, repuesto, ¿no? claro, resultado. Qué genial. Y entonces yo supongo que Wagner en su época debe haber sido un revolucionario de la orquesta, de la Claro, interpretación, ¿no? Y que hacía saltar a la gente, claro, ¿no? Wagner era un exagerado porque el objetivo de Wagner era crear las 9 sinfonías que nadie pudo, las 10 sinfonías que nadie pudo crear después de Beethoven, ¿no? Todo el mundo quería crear las más de las 9 sinfonías que creó Beethoven. Obviamente Mozart tiene como 40 y tantas, pero Mozart es un caso pues ya loco de un hombre que no podía detenerse. Creo que Mozart es un pata que tú no alucina que se levantaba y ya estaba escribiendo música ya. Es lo primero que tú alucinas de Mozart porque fue tan prolífico, ¿no? Ya, Tiene una cantidad impresionante de composiciones y composiciones incluso que no llegaba a terminar, ¿no? Decía, de esta nota, simplemente es la escala mayor. Entonces ponía esta nota y ya, y seguía escribiendo, o sea, hacía muchas cosas de resumen, ¿no? ya, Escribía muchas cosas de resumen, por eso para estudiar a Mozart también hay que estudiar las intenciones originales del compositor, ¿no? Porque hay mucho de lo que escribió que él dejó simplemente implícito. Hay muchas cosas que no escribió, que simplemente dejó implícitas, ¿no? En esta parte hay que improvisar, pero en esta parte hay que hacer esto. Mucho de lo que él escribía, ¿no? Pero esto, ¿a qué venía? ¿Cuál era la pregunta? la pregunta era de que por qué cómo así que Wagner, ¿no? Ah, Sería ya, un entonces Wagner, explosivo en su época. Pues entonces él quería hacer las 10 sinfonías, pues que no habían hecho los alemanes, pues los alemanes así todos orgullosos, que las 10 sinfonías, y él pues agarró los textos de las leyendas alemanas Ah, y los transformó pues en libretos y los ya, hizo ópera, ¿no? Y entonces él, digamos, sus 10 sinfonías, las 10 óperas que él tiene, ¿no? Las ya, considera sus 10 sinfonías, pero esas óperas también tienen preludios y tienen partes instrumentales que son de calidad sinfónica. Es una bestia, Wagner. es un Pero lo loco. que, lo que, lo que caracteriza a Wagner bastante también es su potencia. Él fue un hombre él fue un compositor que utilizó mucho vientos de metal para muchas melodías porque era muy épico, como los alemanes, pues no todo épico, sus Ya. historias épicas, Mm, entonces él quería ser épico, ¿no? ya, Pero en ese sentido revolucionó la orquesta porque todos siempre ponían violines, 20 violines, pero el pata empezó a poner pues, 6 cornos, 6 trombones, 10 trompetas, o sea, ya una vaina que sonaba pues, potentaza, ¿no? ya, claro. Unos vientos que sonaban potentazos, entonces que le dio un carácter épico a la música clásica y que creo que también tiene que ver mucho con la potencia que le gusta a la gente en la música contemporánea, algo que no ocurría mucho en el pasado porque los instrumentos no llegaron a ser tan sonoros hasta que se crearon las orquestaciones. Beethoven creo que es el cambio, ¿no? Ya con su novena sinfonía, que ya creó un coro pues, final, que Claro, es una claro, la bestialidad, ¿no? novena es Pero genial. Bach también ya había logrado en La Pasión según San Mateo una interpretación de Carl Richter, que es un alemán de los 70, Carl Richter, que Ya, muchos consideran Carl Richter el mejor intérprete de Bach. ya. Carl Richter tiene una Me están interpretación, pidiendo un comercial. un comercial de regreso. Sí, un Ya, ya, comercial y regreso. está bien. Ah, ent- entonces, ¿Están muteados los micros? están muteados los micros.
con Rodrigo Sí. realmente de la música, que nos pasaríamos aquí todo un día. Ahora vamos a ver unos videos que él ha traído, que son un ejemplo de lo que quiere expresar en música. Pásalo, José, en los videos, No, por mira, favor. en realidad se trata de, ¿aló? Está sonando, ¿no? Se trata de videos que hablan de los recursos de composición, ¿no? ¿Qué relación tiene el rock con la música clásica? ¿De dónde tiene su influencia el rock en la música? ¿De dónde tiene su influencia, pues, ¿no? ¿Cómo influencia la música clásica en el rock? Mejor dicho, ¿no? ¿Y qué recursos también de la música contemporánea que tiene la música clásica también son igual de utilizados en el rock, ¿no? O sea, ¿qué relación tienen todos los géneros? Qué ¿Qué genial. recursos en general que tienen todos los géneros musicales, ¿no? Que los convierten a todos en música, ¿no? Ya, Eso. perfecto. Entonces vamos a Por ejemplo, pasar. un primer recurso musical es el ostinato rítmico. Ahí está el video, ostinato rítmico. Un primer recurso musical es el ostinato rítmico, ¿no? A ver, vamos a ver que El lo ostinato ponga. rítmico, ya Que lo lo ponga. explico. Entonces, el ostinato rítmico, no, ostinato rítmico dice. Ostinato rítmico. Ese es ¿Ah? perdón, no el video de ostinato rítmico. Obstin- sí, sí. Eso, obstinato rítmico se llama. A ver, Ostinato habría. rítmico. Ya, mire, yo mientras lo cuadras el video voy a ir hablando de lo que es el ostinato rítmico. El ostinato rítmico, ¿no? El ostinato es que uno repite en un contexto de una cantidad de compases una base, ¿no? O sea, repites como lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso puede ser un ostinato sobre el cual se va construyendo la melodía, ¿no? Sobre el cual se va construyendo la composición. Por ejemplo, en el caso de Bach, ¿no? De lo que es el ostinato rítmico, hay un preludio de Bach que quería mostrar. No sé si está No ahí te el video. escucho. No entiendo. ¿No se puede? Ah, por favor, no, es que la continuidad es en relación a los videos. ¿Qué pasa con los videos? No, claro, Ya. es que los ejemplos es justo con los videos. Es que el ejemplo es con los videos. ¿Puedes Sí. explicarnos un poquito más qué pasa con el video, por favor? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos se han exportados? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Sigue exportando, entonces vamos a Sigue ya, ok, exportando, ok. ya, ok. Ya. Ya, claro, lo que yo hablaba era el ostinato rítmico, ¿no? El Ujú. ostinato rítmico se crea una base, ¿no? Ya, Sobre la cual la composición se desarrolla, ¿no? Una primera, se crea un motivo, ¿no? Un motivo rítmico o un motivo melódico, y sobre ese motivo melódico se sigue, un caso típico, ahí está, es el canon de Pachelbel. Que es este. Turururu, 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 ya. turururu, 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 turururun, tan, tan. Ya, ahí empieza a desarrollarse la melodía, no el tan, tan, pero el fondo sigue siendo el mismo ostinato. Turururu, se vuelve a repetir el ciclo. Ajá. Turururu, 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 turururu. Entonces, ese ostinato construye ya solamente esa sección, ¿no? Que se repite y se repite y se repite, va construyendo el desarrollo de la melodía. Eso es lo que se llama un ostinato. Ujú. Entonces, el ostinato rítmico es un recurso de composición. Uno puede crear un ostinato a partir de muchas cosas. O a partir ¿cómo se llama? Conexiones de arpegios, de acordes, como hacía Bach.
o a través de investigaciones sonoras, como hay una composición contemporánea ahí que tengo, ¿no? De vibráfono, o como en el jazz también, que también tienen ritmos exóticos de 5/4, nuevas esto, pero necesitamos los videos, porque si no, no puedo ejemplificar Sí, lo que estoy hablando. vamos a tener que tener una segunda reunión para poder esto, porque los videos parece que José no ha podido ¿Cuáles han exportado? ¿Cuáles han subirlos. exportado? ¿Cuáles están exportados, por favor? No, Importados, no voy a sí, cortar la importados, voy a regresar transmisión. unos No voy a minutos. cortar la transmisión y por lo menos tiene que haber un video, ¿no? Un videíto que haya traído. Ese alturas 2 que... No, Alturas 1 sí, pero es que eso lo tenía que explicar con el otro, que es del esto es como y el otro, es otro recurso de composición, es el utilizar las alturas, ¿no? Las alturas alturas, 1 y altura 2 nada más están. sí, es utilizar las alturas, ¿no? Las alturas, o sea, es el registro, ¿no? Usar como los juegos de agudos y graves y todo el espectro de graves y agudos para crear texturas, ¿no? Que es lo que crea Penderecki en Llanto por Hiroshima, que es una composición Una de música maravilla. clásica. Ajá. Esa Bueno, composición de música clásica, a ver, pongámosla, pues, si es la única que tenemos disponible, pongamos esa de la altura. a ver, pon esa. Se asignan los violines por grupos. O sea, se dice 24 violines. De estos 24 violines se dividen los violines en 4 subgrupos. Entonces, cada grupo es de 6 violines. Y cada uno de esos grupos va a intervenir en un momento diferente conforme vaya pasando los segundos. Porque abajo, en esa línea gruesa que se va abajo, lo más abajo, la línea gruesa de más abajo, ahí están marcados los segundos, la cantidad de segundos que debe durar cada parte, ¿no? Ya. Entonces, lo que está explicando esos triángulos es la técnica que se tiene que aplicar. Ahí lo que está diciendo, esos triangulitos están diciendo, lo que tienes que tocar es la nota más alta de tu instrumento. La nota más alta que tengas en tu instrumento. En el violín, como el violín es un instrumento que no tiene trastes, la nota más alta puede ser cualquiera. Ahí, por ejemplo, esas líneas que están vibrando dicen ya, lo que tienes que hacer es un movimiento del violín, ¿no? Oscilatorio, ¿no? Entonces, es un tipo de composición que empieza a jugar con las texturas y con las alturas de los violines, porque cada violín va a tocar una nota distinta en su nota más aguda, ¿no? No Mira, necesariamente va a ser iguales sus notas. mira, creo que una clase tan pedagógica como esta, ¿no? Porque es pura pedagogía de lo que es composición, ¿no? Merece una grabación, ¿no? Aparte y con los videos para que nos puedas ejemplificar. Y falta que nos toques una Ya melodía, está bien, por claro, favor, cerremos así con para eso. que nos demuestre. Eran ejemplos pues, de composición, como para sí, que la gente tenga más idea de lo que es las cosas comunes entre el claro, rock, el claro. esto, y por qué también aprender a apreciar qué son aquellas cosas que le dan valor a una composición musical y le dan altura, le dan nivel, ¿no? Bueno, Rodrigo es un Se llama- apasionado, él nos podría tener hasta mañana aquí hablando de la música, pero va a tocar acá Bueno, voy a cantar un una tema. canción, una canción. Ya, una canción. Una canción sencilla, pero es muy bonita, ¿no? Esta se Ya. llama Luna de Abril. Ya, A ver, el micro está bien, ¿no? ¿Suena la guitarra acá? ya. Ay, luna de abril, quiero beber de ti. El tiempo pasó, el río cambió sin ti. Quiero despertar en un mar
para poder seguir. Luna de abril, luna de abril. Ay, luna de abril, quiero beber de ti. El tiempo pasó, el río cambió sin ti. Quiero despertar en un mar de ti. Dame de tu luz para poder seguir. Luna de abril, luna de abril, luna de abril, luna de abril. Muy bonito, muy bien. Gracias, gracias. Hoy, gracias Rodrigo por esta Gracias, entrevista. Es una entrevista que en realidad tendríamos que hablar mucho de la música, mucho más, ¿no? Y sabemos de tus enormes influencias también de grandes profesores que has tenido, ¿no? Y me encanta que hayas venido acá, ¿no? Aquí al estudio a presentarte, ¿no? Los músicos siempre han venido con sus instrumentos, ya son varios los que vienen con sus instrumentos y cantan y son apasionados. Y Rodrigo, además, no solamente eso, sino que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Mucho que aprender de él, ¿no? Son clases que con cada uno de los músicos es como una clase maestra que uno recibe de ellos. Y eso es muy considerable. Vamos a tener una segunda oportunidad con él para que hable de ya las partes pedagógicas, ¿no? Más condensadas y que él tenía en un video, pero que no se ha podido coordinar bien con aquí, en el estudio, pero así es. Pero ha sido una linda entrevista donde hemos podido también saber, ¿no? De todas maneras uno aprende un montón, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Y eso, y solamente porque la música, por ser tan abstracta, tan sensorial, solamente uno siente, pero uno no sabe qué hay detrás de eso, cuánto trabajo hay del artista, cuánta composición hay, ¿Y a dónde lo encontramos en Rodrigo? Pues lo encontramos en cualquier parte del Perú, ¿no? Y también tocando, y también lo encontramos, de repente se va a Europa, ya no sabemos, y entonces, y lo tocamos encontrando de repente, tú estás caminando y está en la calle y está tocando también. Entonces me parece maravilloso porque en cualquier parte del Perú lo podemos encontrar. Y creo que en Cusco va a estar próximamente, te vas a Cusco, ¿no? Sí, Va a estar ir un rato a Cusco a ver unas cosas ahí, unos trámites, Ajá. vamos a ver si también Y empiezo allá. genial,
Entonces va a estar tocar en piano Cusco, también. así que si van por Cusco, ahí lo van a encontrar también Y tocando. también, bueno, De tengo repente, mi canal de YouTube, ese es donde cuelgo mis ajá, composiciones musicales más significativas, está en Rodrigo en Ráez, ¿no? YouTube, ¿no? Como Rodrigo Ráez, tengo un canal de Rodrigo Ráez ahí. Ya, Ahí tengo varias composiciones que he colgado. Mis discos también los he colgado todos ya gratis. Ya en venta de discos, ya ningún músico gana en venta de discos. Ya. no, pues ya no. Sí, ya se gana por tocar en vivo ahora como músico. Así es. Y casi todas mis composiciones las tengo colgadas ahí en YouTube. Las más significativas, las que yo quisiera que la gente, pues, no. Creo que Escuche. las escuche, ¿no? Ya, Porque son las que. Creo que son las. Ahí he colgado también últimamente un videoclip, algunas cosas que he tenido también en el pasado, ya. tocadas de piano, clásico, instrumentales de guitarra, hay de todo en YouTube y todo está en Ya. video, o sea que ya ahí pueden un rato. Perfecto. Entonces, mis estimados amigos, no hay más tiempo, nos hemos pasado de la hora. La próxima semana voy a terminar con lo de las escuelas de arte, ¿no? Y también por ahí vamos a ver cosas de la música y a poder poner de repente algo mismo de Rodrigo. Hace poco enseñamos algo de Rodrigo, que fue un video Tomorrowlistics. que hizo con la IA, con la inteligencia Videoclip. artificial, un videoclip. Y ya. Y la próxima semana vamos a hablar del teatro para niños. El teatro para niños, ¿en dónde está acá? Porque está peor que invisible, ya ni siquiera lo veo en las carteleras. Entonces, Sí, qué pena, ¿no? es Claro. una cosa fuertaza lo que sucede con el país. Y es Y como si no consideraran el teatro como una opción de entretenimiento y no, y tenemos que nada, volver, claro, ¿no? se tiene que volver a Tiene que volverse a rescatar muchas cosas. Y veamos qué sí. pasa en este debate del domingo, en que tendremos a dos estacas ahí, en que nos van a decir qué cosa van a hacer, ¿no? Y Otra hablen. vez el menos peor. Otra vez a cortar la gangrena. La Oh, gangrena. sí, otra La vez. gangrena. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Ok. Muchísimas gracias, Miriam Reategui en la conducción. Muchas gracias a Rodrigo Gracias Raez por la por estar invitación. Gracias aquí. por la invitación. Gracias. Y gracias a José Sánchez, José Pérez, José Vázquez, perdón, Oye, pero se han quedado conmigo en la ¿no? imagen en vivo, Y ¿no? nos Creo que ya hemos se están quedado despidiendo. verdaderamente con la miel en los labios con respecto de qué había en esos videos de Rodrigo Raez. Sí, habían, bueno, De habían repente que ejemplos él nos musicales, ¿no? haga, de repente que él nos haga una introducción, que él mismo, y Se lo puede hacer algo grabemos, aparte, claro. y genial, y se pasa. Ok, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta Cultura Perú Podcast, la voz de la resistencia cultural del país.